Y hoy quiero compartir este mensaje entrando a este nuevo año, en este primer culto del 2022. Precisamente les quiero hablar acerca de que la palabra de Dios debe permanecer para siempre en nosotros. La palabra de Dios debe permanecer para siempre en nosotros. Que estas palabras permanezcan en nosotros, en todo momento, en toda circunstancia por la que nosotros pasemos. Que aún si llegase un momento en que la palabra físicamente, este libro sagrado llamado la Biblia, fuese quitado de en medio de nosotros, la palabra permanezca en nuestra mente y en nuestro corazón. Que en medio de la prueba, en medio de la adversidad, en medio del día malo y del día difícil, la palabra de Dios permanezca en mi mente, la palabra de Dios permanezca en mi corazón. Yo te quiero decir en esta mañana, amada iglesia, si hay algo que a mí me ha sostenido, me ha levantado en el momento difícil, en el momento de prueba, ha sido la palabra. No ha sido una persona que ha venido en el momento difícil, no. Es más, mucha gente tal vez no se ha enterado en los momentos difíciles por los que yo he estado, porque a veces la gente no sabe, no conoce tus circunstancias, no sabe por lo que tú estás pasando. Tal vez tú puedes llevar días de no venir a la iglesia y de no congregarte, y uno pensar que estás de viaje. Y mentira, estás pasando y has pasado los momentos más duros de tu vida. Así que esperar que sea otra persona la que me pueda levantar, la que me pueda sustentar, sostener en el día difícil, no es fácil. Pero yo sí te quiero decir, hay algo que si permanece en ti de seguro te levantará, y es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Que la palabra de Dios permanezca en tu mente, que la palabra de Dios permanezca en tu alma y en tu corazón. Porque yo he sentido que una palabra de Dios ha venido. El Espíritu Santo me ha recordado la palabra. El Espíritu Santo ha puesto en mí la palabra que me levanta. En estos días, ese versículo, cuando el Señor a través del ángel le dice a Gedeón: ve con esta tu fuerza. Ese versículo estuvo en mi mente en todos estos días atrás de debilidad, de enfermedad, de encierro. Pero ahí estuvo ese texto, en medio de mi adversidad, de mi enfermedad, de mi debilidad física. Empecé a oír que Dios me decía: ve con esa tu fuerza porque tú. A Gedeón le dijo: porque tú salvarás a Israel de los madianitas. Y yo oía como Dios me decía: ve con esta tu fuerza porque tú serás la persona, porque a ti te usaré, porque a ti te llevaré. Y ese texto, hermano, me infundió fuerza, me infundió aliento. Estuve segura que de esa me levantaría. La palabra de Dios permaneciendo en tu mente y en tu corazón te levantará, mi hermano. Te dará la victoria, te dará la paz, la confianza, la tranquilidad de que todo estará bien. Amén. Y quiero que leamos allá Mateo capítulo 24, versículo 35. Quiero que tengas listos ahí estos tres textos. Mateo 24, 35, Isaías 48 y Primera de Pedro 1, 25. Mateo 24, 35, Isaías 48 y Primera de Pedro 1, 25. Y los felicito porque hoy escogieron la mejor parte, venir este primer domingo del año 2022 a estar aquí en la casa del Señor. Yo le dije al Señor esta mañana: gracias porque escogí, Señor, la mejor parte. Tuve una nochecita difícil de insomnio, no dormí, me tocó antes de que se terminara el primer culto ir a buscarme un café para que me tuviera despierta, porque estaba así en el primer culto. Pero cuando estaba aquí esta mañana le dije: Dios, gracias, gracias porque escogí la mejor parte. Hoy, el primer domingo del año, estar en tu casa, y tú también escogiste la mejor parte, como el Señor le dijo a María. Amén. De lo que no se te será quitado, lo que hoy vas a escuchar no se te será quitado. Dice allá Mateo, tenemos en las pantallas el texto, Mateo capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra, escuche bien, hermano, a veces nos apegamos tanto aquí a esta tierra, pero escuche bien: el cielo y la tierra pasarán. Pero ¿qué será lo único que no pasará? ¿Qué será lo único que no pasará? Mis palabras. Pero mis palabras no pasarán. ¿Qué es lo único que va a permanecer? Dígalo. ¿Qué es lo único que va a permanecer? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que tú necesitas que permanezca en tu vida? ¿Qué? ¿Sabe por qué? Porque de ella vivirás.
vivirás por la palabra de Dios. Escuche bien, vivirás por la palabra de Dios. Qué bueno que te vayas en esta mañana con esta primera palabra del año 2022 diciendo: en el 2022 voy a vivir por cada palabra que ha salido de la boca de Dios. Voy a vivir por cada palabra. No importa las circunstancias, no importa las adversidades. No importa lo que me pase, no importa los tiempos que vengan, no importa los vientos que soplen, yo voy a vivir por cada palabra que ha salido de la boca de Dios. Esa palabra me va a sostener, esa palabra me va a levantar, esa palabra me va a dar la victoria, esa palabra me va a sanar. ¿Sabe que la palabra de Dios sana? Dice que ellos fueron sanos por la palabra que les fue enviada. Aleluya. Es que la palabra de Dios tiene poder sobre todo aquel que la cree. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dice Isaías, vamos con Isaías capítulo 40, versículo 8. Isaías capítulo 40, versículo 8. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro, oh, qué glorioso es esto. Tal vez a veces, hermano, no permanece un empleo. A veces ni siquiera permanecen las familias unidas. A veces no permanece la estabilidad económica. A veces no permanece nuestra propia salud. Hoy estamos súper bien y mañana estamos en cama. Pero hay algo que va a permanecer. Hay algo que va a permanecer para siempre. Hay algo que va a permanecer para siempre. Aleluya. Hay algo que no será quitado. A mí me encanta la historia de Marta y María cuando Jesús los fue a visitar. A mí me encanta esa parte, hermanos, cuando Marta, azarada por tanto oficio que tenía que hacer, y viendo a María sentada a los pies de Jesús, escuchándole a él predicar, hablar, escuchando las enseñanzas de Jesús, va y le protesta a Jesús y le dice: no tienes cuidado de cómo me está tocando de duro. Y ahí está María, como quien dice, haciendo nada. Y el Señor le dijo: ella ha escogido la mejor parte, la que jamás le será quitada. ¿Qué era la mejor parte? Escuchar las enseñanzas de Jesús. Cuando escoges la palabra de Dios por encima de lo que sea, por encima de lo que otros dicen, por encima de los diagnósticos de otras personas, por encima, mi hermano, de los conceptos de otros, por encima de los criterios de otros. Aleluya. Cuando tú escoges la palabra de Dios y vas a vivir por ella y te vas a permanecer en ella, así como la palabra permanece en ti, tú vas a permanecer también en la palabra. Cuando tú escoges eso, mi hermano, entonces tú vivirás por esa palabra que jamás te será quitada. Todo se secará, todo se podrá marchitar, pero hay algo que va a permanecer para siempre, y es la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Ojalá usted esté subrayando estos textos en su Biblia, porque los vas a necesitar en este año 2022. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25, dice: mas la palabra del Señor. Oh, qué texto. Yo no sé, yo de usted decía: gloria a Dios, aleluya, qué palabra maravillosa. La palabra de Dios es poderosa. Usted que ya no carga la Biblia, que ya no lee la Biblia, usted que se ha olvidado de este libro, mi hermano, usted que ha cambiado la Biblia ahora por tanto mensaje de reenvío, usted que prefiere más bien aquellas historias bonitas con reflexiones, sí, claro que sí, pero de otros, y ya no lee la palabra porque prefiere leer lo que te reenvían todos los días. De eso te estás alimentando. Hoy te invito a que vuelvas a la palabra de Dios, porque no hay nada que reemplace las palabras del Señor, mas la palabra del Señor permanecerá para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Aleluya. Maravillosos estos tres textos que he compartido en esta mañana. El poder de la palabra de Dios, escuche muy bien, es lo primero que todos y cada uno de los cristianos debemos saber y también debemos comprender. Si hay un mensaje, mi hermano, que tú debes entender con claridad, si hay algo que tú debes saber con claridad, es la palabra de Dios. Creo que el que conoce la palabra de Dios nunca se aparta del Señor. Creo que el que conoce la palabra de Dios, las circunstancias no lo sacan del camino de Dios. No. Creo que el que conoce la palabra de Dios permanece firme en Dios. Pasan los años y puede pasar por el fuego y podrá pasar por los ríos,
y vendrán las tempestades, y los vientos se levantarán contrarios contra ellos, y vendrán las dificultades, y vendrá el día malo y el día difícil, pero Él no se apartará, sencillamente porque conoce la palabra, porque conoce la palabra. He oído gente decir, no me ha sido fácil, la vida no me ha sido fácil. Usted no sabe, pastora, por cuántas he pasado. He visto gente perderlo todo, he visto gente quedarse sola, pero nunca haber vuelto atrás. ¿Y sabe qué le dicen a esas personas a uno? ¿Sabe cuál es el testimonio de esas personas? A mí me ha sostenido la palabra de Dios. A mí me ha sostenido la palabra de Dios. Otros que han dicho, a mí me ha guardado la palabra de Dios. Cuando fui seducido por lo malo, cuando fui seducido a tomar malas decisiones, cuando se puso al frente de mí lo malo, lo que me guardó fue la palabra de Dios, esa palabra que había atesorado, esa palabra en la que había creído y que vino a mi mente en ese momento y me guardó, me protegió, me salvó, me libró. La palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. La Biblia dice que por el poder de la palabra todo lo que hoy existe fue hecho. Todo lo que hoy existe fue hecho de la nada y fue hecho por el poder de la palabra. Cuando Dios declaró la palabra y dijo, sea hecho. Por esa palabra fue creado lo que hoy existe. Por una palabra de promesa, de redención y salvación a la humanidad, hoy somos salvos. Aleluya. Por una palabra profética declarada en los tiempos antiguos, hoy tú y yo gozamos de la salvación. Una palabra no dada por hombre, una palabra dada por Dios y revelada a través de sus profetas. Bendito sea su nombre. Necesitas conocer el poder de la palabra de Dios. Debe ser lo primero. Antes de leer cualquier otra cosa, mi hermano, vea la palabra. Hay quienes en este tiempo y desde los días finales del 2021 empezaron a buscar las profecías de los profetas, de los grandes hombres y siervos de Dios, y estaban en las redes tal vez buscando cuál es la palabra para el 2022, cuál es la palabra que se está dando para el 2022. Pero te pregunto, ¿fuiste a las escrituras? ¿Le dijiste al Señor, Señor, cuál es la palabra que tienes para mí? Revélame en este libro sagrado, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra que me vas a dar? ¿Con qué palabra voy a comenzar? ¿Cuál es la promesa que me vas a dar en este nuevo año, Señor? ¿La buscaste en las escrituras? Si hay algo a lo que le debes dar el primer lugar en tu vida como creyente en Dios, es entender, conocer y comprender la palabra, la Biblia. La Biblia, que es verdaderamente inspirada por Dios, que es un libro infalible. Por eso es la palabra de Dios. Muchas personas suelen cuestionar la validez y la autenticidad de la Biblia hoy. Mucha gente hoy cuestiona qué tan verdadero es este libro, la veracidad de él. Y aún he visto gente creyente con años de ser creyentes dudando hoy de la veracidad de la Biblia, porque otros han dudado por los argumentos y posiciones de otros. Y creo que cuando tú dudas de la veracidad de la Biblia, habiendo conocido al Señor, cuando tú estando en los caminos de Dios, habiendo andado en las bases bíblicas, en estas bases que consolidan la fe en un creyente, cuando has andado en todo esto y de repente por el argumento de otros, por las posiciones de otros, empiezas a dudar de la validez de la palabra, es porque tú nunca has conocido la palabra, es porque tú nunca has leído realmente la Biblia, nunca la has escudriñado, no la has entendido, no la comprendes, mi hermano. Tú has vivido de los mensajes, de la predicación, de la interpretación que otros le han dado, pero tú no has tenido una relación íntima con la palabra de Dios, porque cuando conoces la Biblia y has tenido una relación con ella, tú dices, si la Biblia lo dice, lo creo. No importa lo que otros digan y no importa que sea el gran predicador, pero si la Biblia no dice eso, no lo creo. Yo creo lo que la palabra de Dios dice, porque para mí este libro es la revelación divina de Dios, es la inspiración de Dios a través de su Espíritu Santo a hombres que captaron ese mensaje. No hay absolutamente ninguna duda para un creyente
que toda la Biblia es inspirada por Dios, que toda ella ha venido directamente a nosotros de nuestro Padre Celestial a través de su Espíritu Santo. Y estos versículos que he leído anteriormente nos muestran la veracidad de algo que permanecerá aún por encima de los cielos y la tierra. Quiero que abramos la Biblia también allá en Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 19, Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 y Segunda de Pedro 1:20. Segunda de Timoteo 3:16 y Segunda de Pedro 1:20. Estos versículos extremadamente poderosos que hablan de las Escrituras para mostrarnos a nosotros que no es solamente unos textos, sino que toda la Biblia vino directamente a nosotros de parte de Dios a través del Espíritu Santo, que vino en revelación a todos los autores que escribieron esos 66 libros de la Biblia. Segunda de Timoteo dice toda, una parte, como la gente que dice, no, yo no creo, lo del Antiguo Testamento es Antiguo Testamento, eso es una sombra, eso no es ya, eso ya no tiene validez. Pero si la usan para profetizar, si la usan para declararle profecías a la gente, si la usan para eso, si la usan para decir el Señor hoy te pone para derribar, para levantar, el Señor hoy te dice que desde el vientre te vio. Si usan los pasajes del Antiguo Testamento, de Isaías, de Jeremías, si usan versículos del Antiguo Testamento para traer una palabra profética para alguien. Y esto sí lo creemos, pero no creemos el resto. No creemos muchas otras cosas del Antiguo Testamento. Pues la Biblia dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios, toda, absolutamente toda. Y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo creo que Segunda de Timoteo nos da a nosotros la claridad de la veracidad de la palabra de Dios. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 20. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 20. Ahí también en las pantallas. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Wow. Hay gente que dice, eso lo escribieron hombres, la Biblia fue escrito por hombres y la letra puede con todo. No, a diferencia de muchas obras literarias que se han escrito, basadas en las experiencias, basadas en los momentos emocionales de muchos seres humanos, basada en el reflejo de lo que fueron momentos vividos de muchos seres humanos, de lo que fueron sus historias de vida. Este libro, a diferencia de todos esos, novelas, obras literarias, poesías, historias de vida de muchos, este libro, lo que aquí está declarado proféticamente, porque todo este libro es un libro profético, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de acontecimientos todo el tiempo. Todo ello dice que fue traída al hombre como inspiración del Espíritu Santo, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿No le dan un aplauso al Señor por eso? Yo podría leer tantos versículos en esta mañana que nos muestran cuán poderosas son las palabras que en este libro se encuentran. Y cómo esas palabras que están contenidas en este libro llamado la Biblia nos pueden ayudar para nosotros cambiar y ser transformados en las personas que realmente Dios quiere que nosotros seamos. Hay algo que siempre le pido a Dios y es que Él me permita ser la persona que Él quiere que yo sea. Ayer hablaba con mi hijo y le decía, estábamos hablando acerca
de cómo la gente, hermano, no se cansa de hablar de su prójimo, cómo la gente no se cansa de murmurar de los demás, y a veces sin conocimiento, y a veces sin saber, a veces solo especulan, a veces porque se suponen, por una historia que leen en sus redes sociales, por una foto que ven en una red social, porque a alguien le pareció que esa persona hizo, se comportó o fue. Y parece cada día, y más ahora con estas redes, que este comportamiento del ser humano, de la murmuración, de hablar de otros, de hallar como gusto en hablar de las demás personas, en despedazar la imagen de los demás, pareciera cada día coger más fuerza y ser la actividad de la reunión y del encuentro de muchas personas. Y yo le decía a mi hijo, cuando uno lee las Escrituras y uno ve lo que la Biblia dice acerca de este acto de la murmuración, yo le decía, siempre le pido a Dios, ayúdame, Señor, a entender que cada persona es un mundo tan diferente y que cada persona tiene su manera de pensar, de actuar, de ser. Ayúdame, Señor, para poder respetar, Señor, la individualidad de cada persona y poder sencillamente en ese respeto aceptarles sin murmurar, sin cuestionarles, sin levantarme, Señor, tal vez conceptos y pensamientos errados y llegar a caer en la conversación equivocada, llevándome a una conversación malintencionada que puede destruir la imagen de una persona, de cosas de las que no estoy totalmente segura y ni siquiera sé, cayendo en este pecado de la murmuración. Cuando tú conoces la Biblia, cuando tú lees la palabra, créeme que la palabra que lees, la palabra que escudriña, te permitirá a ti ser la persona que Dios quiere que tú seas, porque la palabra tiene poder para cambiarte, tiene poder para transformarte, porque cuando descubres esas verdades en la Biblia y cuando sabes que esto es pecado, entonces te alejas de eso, entonces sabes que eso no es el plan, la voluntad ni el diseño de Dios para tu vida y no quieres eso en ti, y viene la transformación como producto del poder que esa palabra tiene para tu vida. Poder de cambiarte y de hacerte una nueva criatura, de hacerte la persona conforme al corazón de Dios. Porque sí, hermano, tal vez nada tenga tanto poder para cambiarte. Tal vez ni una organización, tal vez ni una fundación que rescata personas y les ayuda a salir de sus vicios y les ayuda a salir de sus conductas destructivas, adictivas. Tal vez nada de eso tenga el poder, te ayudará momentáneamente. Te ayudará mientras tú estés ahí, mientras tú hagas unos procesos consecutivos y a veces con una dependencia del proceso para poder ver cambios. Pero yo estoy segura, estoy convencida. Por más de 46 años de ser creyente y de leer y conocer las Escrituras, que si algo tiene un poder sobrenatural para cambiar vidas es la palabra de Dios. Las palabras reales de la Biblia. Las que vinieron con unción por parte del Espíritu Santo. Las que tienen la plena capacidad de cambiar completamente y transformar completamente el estilo de vida de las personas. La que tiene el poder de llevarnos de la condenación a la salvación. La que tiene el poder de llevarnos de la muerte a la vida, porque la Biblia dice que antes estábamos muertos en delitos y pecados. Y el Señor nos ha pasado de muerte a vida. La que tiene el poder de resucitar lo muerto. La que tiene el poder de hacer que lo estéril se vuelva fértil. La que tiene el poder de hacer que todo fenómeno natural obedezca ante el sonido de ella. Esa palabra que tiene esa capacidad. Y que cuando tiene la capacidad de hacer todo esto,
de sacarte a ti de la misma condenación, como dudar que tiene la capacidad de transformarte y cambiar tu vida si tú estás dispuesto a trabajar con las verdades divinas que encuentras en este libro llamado la Biblia. Jesús dice en la Biblia: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Esta verdad. Pero yo siempre me he preguntado, ¿cómo una persona puede ser libre si no conoce la verdad? ¿Cómo podrás ser libre tú, hermano, si tú no conoces la verdad? En este libro, la Biblia, están todos los caminos, mandamientos, está el plan de salvación, está la información que tú necesitas saber acerca de tu vida en esta tierra y la vida después de la muerte. Aquí en este libro. En este libro, mi hermano, está la dirección y la guianza para que tú tomes las decisiones del camino que vas a escoger. Aquí está la revelación de cómo tú puedes ser salvo para llegar al cielo, o cómo tú puedes rechazar el plan de salvación y abrazar la condenación y ir al infierno. Aquí está todo. No hay que buscar en otra parte. El hecho de que Dios enviara a su Hijo Jesús a esta tierra para pasar por la peor forma de muerte física en ese momento en que Él viene como hombre a la tierra, solo tuvo un propósito: traernos de regreso a Él mismo, mostrarnos realmente cuánto nos ama. ¿Dónde tú puedes saber eso? ¿Dónde tú puedes realmente, hermano, entender el significado del sacrificio de Jesús en la cruz? Aquí. ¿Cómo tú puedes entender con claridad qué fue lo que sucedió en esa cruz? ¿Cómo tú puedes entender con claridad cómo fue el proceso de tu justificación? ¿Cómo puedes entender cómo estabas tú antes de haber abrazado la gracia? Entender esa condición de pecador. ¿Cómo lo puedes entender? Para que nunca más quieras volver atrás. Para que puedas valorar el sacrificio de Jesús. Para que puedas valorar la sangre derramada. Cuando lees las Escrituras. Cuando entiendes, hermano, que el que deliberadamente peca, deliberadamente se condena. Pero que también el que lo hace de esa manera está pisoteando la sangre de Cristo. Cuando lees allá en el libro de Hebreos esas verdades. Cuando tienes claridad lo que es pecado leyéndote el libro de Romanos. ¿Cómo puedes saber que no es por tu fuerza, por tu capacidad, por tu justicia, por tus buenas obras que puedes ser salvo? Cuando lees las Escrituras, cuando puedes entender el libro de Romanos que hablan de la gracia, de la ley, de las obras, cuando puedes leer el libro de Gálatas y te encuentras allí con aquellas cosas que tú sí tienes que hacer morir, que es parte de tu responsabilidad, que es parte del poder y del dominio propio que Dios te ha dado para que sometas a Dios tu carne y le permitas al Espíritu Santo manifestar sus obras en ti. No lo conocerás de otra manera, sino a través de la palabra de Dios, de la Biblia. Ahí conocerás todo, desde el amor de Dios manifestado en Romanos 5:8, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Eso es como cuando tú te has portado tan mal, mi hermano. Cuando tú eras ese niño mal portado, eras ese niño grosero, eras ese niño rebelde, ese niño que avergonzó al papá o a la mamá tantas veces, y de repente Él te sorprende con un gran regalo. Él te sorprende con el gran paseo con el que has soñado. Te sorprende con aquello que anhelabas recibir. Cuando tú estás pensando en que no mereces nada, tu Padre te sorprendió, tu Padre terrenal te sorprendió con lo mejor. Y eso solo te queda a ti, te produce a ti. Deja en tu mente y en tu corazón un profundo deseo de nunca más volver a tener ese comportamiento con ese Padre que, a pesar de, te ha demostrado su amor. Eso ha hecho Jesús.
Mas Él muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. ¿Cómo conoceréis esa verdad? ¿Cómo sabrás de eso? ¿Cómo entenderás un amor sacrificial como ese? Cuando lees las Escrituras, no hay otra manera que lo puedas entender. Ahora, las Escrituras son las que te pueden llevar a ti a una relación personal con el Señor, a conocerlo y a entenderlo a Él, porque el Señor te conoce a ti. Pero ¿cómo conocerás tú al Señor? ¿Por medio de qué conocerás al Señor? Lo conocerás a través de esta palabra. ¿Cómo sabes que Dios es fiel? Por la palabra, por lo que Él dice. ¿Cómo sabes que Dios no te va a dejar ni te va a desamparar en el día difícil? Porque has leído la palabra. Yo termino diciéndote, comienza a crear una relación personal y a creer en el conocimiento de quién es el Señor y de lo que Él quiere establecer en tu vida, escudriñando la Biblia. Mientras más conocimiento tengas acerca de Dios, mientras más estudies la palabra de Dios, más fuerte y profunda será tu relación personal con el Señor. Por eso dice, hacedores de la palabra. Tú tendrás una mejor calidad de vida si estás dispuesto a estudiar, a aprender y a aplicar las verdades divinas que están en este increíble libro. La invitación hoy, al comenzar este nuevo año, es que estudiemos la Biblia, es que seamos hacedores de la Biblia, es que conozcamos la palabra de Dios, la que nos revela a nuestro amado Salvador. Es que experimentemos en el 2022 el poder de la palabra transformadora de Dios. Anhele en este 2022 ser un hacedor de la palabra. Vive por cada palabra, muévete por lo que el Señor dice, guíate por ella, deja que la palabra de Dios te conduzca en estos 12 meses de este año, en estos 365 días de este año 2022.